Bienvenidos, gracias Lucía por la ocasión de estar aquí. Para mí es una suerte. Yo soy casi el que menos sabe. Soy profesor aquí en la UCV, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Educación y padre de 6 hijos, algunos ya adolescentes, con lo cual empiezo a enfrentarme a este tipo de situaciones que nos reúnen aquí a todos, ¿no? Estamos todos aquí. Me parece un lema impresionante, ¿no? Pienso también en el guarda, ¿no? Que es el guarda, que es el que está al cargo de los que están dentro, ¿no? Como muchos de vosotros estáis al cargo de tantos jóvenes y uno siente y dice, he metido la pata, esto cómo se resuelve ahora, y tiene ganas pues eso, el grito también, ¿no? De los jóvenes, estamos aquí, prestándonos atención, ¿no? También cabe esa lectura. Estaba pensando ahora, escuchando a Lucía. Bueno, empezamos con este primer diálogo, sin más dilación. Voy a hacer la presentación de las 3 personas que nos acompañan directamente, no voy a ir uno a uno, y luego ya vamos a dar paso a lo que quiero. Yo, si no he entendido mal a Lucía, y si no me corrige, pero esto es una conversación, me gusta el término conversación, a nivel filosófico también, es un diálogo en el que no es una mesa de expertos como los que estamos en la universidad, estamos acostumbrados, ¿no? Gente que sabe mucho de algo, sino que el público que tenemos delante, y también os pido que no lo olvidéis, es un público muy heterogéneo. Aquí estamos un poco de todo, ¿no? Yo el primero, profesor de filosofía y lengua, que pinto aquí. Bueno, pues mucho, porque tengo jóvenes a mi cargo también y tengo que dar una respuesta, y como padre también. Están con nosotros José Vicente Pérez Fuster, que es psiquiatra, sociólogo, antropólogo, filósofo en ciernes, estábamos hablando antes, es terapeuta de familia, trabaja desde la logoterapia, la terapia asistencial y la Gestalt. En síntesis, su mejor presentación es decir que José Vicente es terapeuta humanista existencial. Durante 8 años ha impartido la asignatura de psiquiatría en la Facultad de Medicina en nuestra universidad, aquí en la UCV, y es profesor de prácticas en medicina en la Universidad de Valencia. El tema del suicidio siempre le ha interesado, ya que el sentido de la vida y la muerte son temas esenciales en la terapia existencial. Nos acompaña también Marta Tudela, que es buena amiga ya de mucho tiempo y del teatro además. Es pedagoga, actualmente ocupa un puesto de orientadora de secundaria en un colegio diocesano, y toda su carrera profesional se ha desarrollado en torno a la infancia, la adolescencia y la juventud. Ha trabajado en proyectos de protección de menores en riesgo de exclusión social, en centros de menores en acogida y como orientadora universitaria y escolar. Durante todos estos años ha sido testigo de cómo profesores y educadores han sido figuras clave en el proceso de ayuda a niños y jóvenes que sufren. Y en último lugar, o primero, porque está aquí a mi lado, Sandra Pérez, que es doctora en psicología, es investigadora y docente de la Universidad de Valencia. En nuestra casa ha trabajado durante 13 años en la Facultad de Psicología. Allí ha dirigido el máster de Psicología General, Sanitaria, ha sido vicedecana del grado en Psicología y lleva dedicándose a investigar y a intervenir en conductas suicidas y autolesiones 16 años. Toda una experta. Atendía a pacientes graves con trastornos de personalidad y estas conductas eran muy frecuentes. En ese momento, en España, hace 16 años, no se hablaba mucho, tampoco había mucha investigación, así que su trabajo fue atender a la necesidad de los pacientes, a responder a estas necesidades que todavía no estaban en el discurso de la sociedad. Atender una necesidad que podemos decir que es invisible, lo que estaba diciendo uno de los mitos, ¿no? Esta invisibilidad, ¿no? Bueno, y sin más dilación empezamos. Yo tengo aquí un pasador de diapositivas, no sé si las quieres pasar tú, las podemos ver ahí, o me dices a mí, haces un gesto y yo las paso sin problemas, ¿vale? Vamos a empezar con Sandra. Sí me gustaría un poco que nos ayudaras a entender, a poder situar el fenómeno. Tienes una labor, una cierta responsabilidad, ¿no? Plantear las bases con las que vamos a seguir todas estas jornadas. A centrar, a entender, a centrar, a situar el fenómeno con algunos datos, con algunas definiciones básicas, para poder introducir también los factores de riesgo que hacen que una persona pueda encontrarse en una situación de riesgo ante el suicidio. Muy bien. Bueno, antes de nada, yo quiero agradecer la invitación. ¿Vale? Es que no puedo empezar, ¿no?, sin agradecer a la Universidad Católica, a Blanca, a Lucía, porque bueno, cada vez que vengo aquí estoy en mi casa y es algo que
me hace feliz, y además hablar de este tema, que empezamos en esta lucha con Paco Gallego en esta universidad y bueno, pues va dando sus frutos, con lo cual me encanta, ¿no?, que esta jornada de hoy y mañana. Bueno, yo voy a contaros datos generales más objetivos, os voy a hablar de factores de riesgo, como comentaba el compañero, alguna teoría. Lo voy a intentar hacer súper digerible, ¿vale? Como comentaba Lucía, la idea es que esto es un diálogo y que intervengáis. Os animo a utilizar el QR y que lancéis preguntas, porque es verdad que si hablamos nosotros pues va a ser más aburrido. Y si hay algo que os urge mucho, por favor, lanzad la pregunta e interrumpid, porque yo creo que así haremos la sesión de todos. A mí me gusta empezar con esta frase, con la que abrimos muchos profesionales, porque bueno, nos muestra dos caras de la misma moneda. Primero, que el suicidio, o sea, la muerte es una solución permanente, es algo que no tiene vuelta atrás. Obviamente es reflejo de un sufrimiento tremendo, pero muchas veces ese sufrimiento pues, va de la mano de enormes fluctuaciones, de factores muy cambiantes. Y bueno, estamos precisamente aquí para agarrarnos a esa rendija de la esperanza, a ver esa cara B, a ese momento en el que el sufrimiento pues, puede verse frenado o minimizado. Y bueno, vamos a ello, ¿no?, entre todos. ¿Paso yo entonces? Sí, lo pasando es esta de aquí. Bueno, como os decía, vamos a dar algunos datos. Mi compañero José Vicente me echará un cable en actualización de datos, porque tenemos los del 2021, pero se han publicado datos en diciembre que comentaremos verbalmente. Bueno, sabéis que los datos de suicidio pues, van en aumento y son datos nada mínimos. O sea, fijaos que una persona muere cada 40 segundos en el mundo. Aproximadamente al año mueren alrededor de 700.000 personas por suicidio. Comentaremos que eso se produce más en hombres que en mujeres. Normalmente el ratio es de 3:1, es decir, que por cada 3 hombres que se quitan la vida, una mujer se quita la vida. Aunque esta tendencia se invierte cuando hablamos de intentos de suicidio, ¿vale? Si hablamos de intentos que no culminan en la muerte, las mujeres lo intentamos 3 veces más. Ahora luego rescataremos un poquito la idea. Me gusta poner esta diapositiva también, que es de Canadá, porque refleja ya no solo el dato de suicidios, ¿no?, de muertes por suicidio, sino todas las personas, todos los casos, todo el sufrimiento que hay detrás, que muchas veces permanecen más invisibles que aunque de los casos de suicidio que finalizan en muerte. Fijaos que por cada suicidio, 5 personas llegan a puertas de urgencia y hospitalizan, y hay que me corrija José Vicente. Y cuando uno llega a puertas de urgencia es porque ha hecho un intento muy potente, y estamos hablando de un caso muy grave. A veces requiere o no hospitalización, pero ahí ya multiplicamos los casos por 5. Por cada caso de suicidio, entre 25 y 30, esto en Canadá, si hablamos de España, pues a veces oscila entre 20 y 25, personas lo intentan. Muchas lo intentan y acaban en el hospital, otras ni siquiera van al hospital, porque uno puede pues, hacer un intento que se ve abortado por causas externas, porque uno mismo se arrepiente, porque está en un balcón, porque dice me tiro, me tomo las pastillas, pero me tomo pocas y no acabo en urgencias. Y muchas veces ese dato no va a ninguna parte. Pero claro, yo a veces hago el cálculo mental y aparece en una diapo posterior. Pues si en España han muerto en el último año, los últimos datos que hay, 4.200, eran 27. Si multiplicamos por 20, por 25, estamos hablando de más de 80.000 casos de intentos, con el sufrimiento que implican las propias personas y en las familias, seres queridos, ¿vale? Y luego los grandes olvidados, que sé que en la sala hay, me imagino que en la sala hay supervivientes, personas que habéis perdido a una persona por suicidio, madres, padres que estáis viviendo intentos de suicidio en vuestros hijos. Bueno, pues por cada suicidio se habla de que 7, 10 personas, yo diría que el número es mucho mayor, que han vivido la muerte de una persona por suicidio. Entonces, aquí estamos hablando de una necesidad de atención, de observar, de acompañar, de atender. Y como decía Lucía, pues estamos todos aquí para abrir los ojos, detectar, acompañar y minimizar ese riesgo. Como comentábamos, pues hay una brecha importante, una diferencia de intentos y de suicidios que se han llevado a término entre hombres y mujeres. En general, a nivel mundial, como os decía, 3 hombres se quitan la vida por cada mujer. Creo que aparece en la diapo siguiente.
Aquí hay factores culturales muy importantes. Por ejemplo, solo en China y en India este dato se invierte. Hay muchos más suicidios en mujeres que en hombres. Claro, no podemos perder de vista los datos culturales. En China, por ejemplo, hubo un repunte súper elevado de suicidio en mujeres, pues porque la mujer ocupa un lugar insignificante en la cultura china o en la India, la época de la política del hijo único, etcétera, ¿vale? Pero en general el número es mayor en hombres y diréis, bueno, ¿por qué? ¿Vale? Uno de los motivos es porque se utilizan métodos más letales, ¿vale? Digamos que utilizan métodos más letales y luego hay argumentos que también apuntan a que se busca menos ayuda. De hecho, como aquí indica, las mujeres pedimos más ayuda, expresamos más emociones, vamos más al psicólogo. Yo siempre digo que esta tendencia yo creo que está cambiando, porque yo atiendo bastante jóvenes, ¿no? Y a veces digo, es que lo veo cada vez más balanceado, ¿no? Blanca me dice así, que se dedica mucho a esto. Y yo en clase lo digo a los alumnos, que me alegro profundamente porque cada vez os veo más a los chicos. Esto significa que estáis expresando, que estamos un poco rompiendo el tabú de la expresión. Y es verdad que lo que no hablamos, lo que no expresamos, nos sale, acumulamos y por lo tanto no podemos pedir ayuda ni recibirla, ¿vale? Con lo cual la expresión es algo pues, muy importante. Vale, esto lo decíamos. Luego, se utilizan métodos muy diversos a nivel mundial, pero a mí sí que me gusta pues, hacer hincapié en que ¿cómo las personas intentan quitarse la vida? Pues con los medios que tienen a su alcance. ¿Vale? Esto es importante saberlo porque luego retomaremos esta idea, pero una forma de prevención importante es limitar el acceso a medios. Entonces, por ejemplo, veis ahí que a nivel mundial los métodos más utilizados son plaguicidas, ahorcamiento y uso de armas. Claro, en España no utilizamos armas porque no tenemos habitualmente armas, pero en Estados Unidos casi todo el mundo tiene un arma en casa, con lo cual es muy fácil utilizarlo. Yo también muchas veces en clase pregunto, ¿y plaguicidas por qué? ¿Vale? Os lanzaría la pregunta. Pero es cierto que, como veis ahí al lado, dicen países de bajos ingresos y en vías de desarrollo hay muchas más tasas de suicidio. Las causas económicas están ahí, ¿vale? Pero, por ejemplo, la India, que es un país eminentemente agrícola, rural, tiene muchos plaguicidas, con lo cual utilizan lo que tienen, que son plaguicidas. Hago un paréntesis. Hubo un proyecto muy chulo en la India en la que instalaron como al límite de las aldeas y de los pueblitos, una especie de taquillas donde pues, instaban a que colocaran ahí los plaguicidas pues, para ver si, limitando el acceso a medios, bajaban los porcentajes. Es verdad que yo, un poco investigando qué pasó después, no fue súper efectivo, porque claro, no solamente limitar el acceso a medios es la solución, hace falta otras políticas, sobre todo de salud mental, de prevención, de detección, pero bueno, que si sepáis que en general cuando se controlan los medios, las tasas disminuyen. Esto es un poco lo que decíamos antes, ¿vale? Por cada persona que se suicida, 20 lo intentan y este dato está por encima de las muertes, por ejemplo, por accidentes de tráfico. Claro, yo siempre me acuerdo, no me voy a enrollar mucho, pero en los años 90 hubo una campaña brutal para prevenir los accidentes de tráfico porque hubo un repunte enorme en los datos y habían anuncios por la tele muy impactantes, donde veíamos pues, escenas terribles con gente sufriendo mucho. Es verdad que desde Psicología de la Salud se ha investigado mucho en cómo acabar estos anuncios para que impacten bien, ¿no? Cómo hablar bien. Y acababan poniendo un final bonito, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente para no morir en accidentes de tráfico? Bueno, pues yo siempre me llevo un poco el ejemplo al campo del suicidio. O sea, si de verdad pusiéramos en marcha proyectos de prevención de estas características en las que enseñáramos cómo prevenir, pues las tasas bajarían. Vale. Luego, que sepáis que la muerte por suicidio es la principal causa de muerte por causas externas, ¿vale? Causas externas se refiere a que no tienen que ver con enfermedades y demás. Ahora luego veremos que en jóvenes es la primera causa de muerte. No externa, sino la primera causa de muerte. Aquí tenemos datos que no voy a leer, ¿vale? Sí que es verdad que en 2014 hubo un repunte como efecto de la crisis económica, después bajó un poquito y luego ha ido aumentando exponencialmente, ¿vale? Faltan los datos de los últimos datos, ahí pone 4.097, pero son 4.227. Es verdad que las tasas están aumentando y es una mala noticia. Luego en España, bueno, pues
Los últimos informes, pues, por ejemplo, la sobreingesta de fármacos era un método bastante utilizado, pues en el último informe, bueno, en el último no, en el antepenúltimo, pues se utiliza más precipitación, estrangulamiento, ahorcamiento. Vale, esto lo hemos dicho antes. Y como decíamos, en jóvenes, ¿vale? Es la primera causa de muerte. Hoy, rebuscando datos, ¿no? Esta mañana, pues, que es verdad que no era consciente, así como hemos dicho que la tasa es 3:1, hombres-mujeres, en jóvenes de 12 a 17 años está bastante equiparado. Se quitan la vida de una proporción bastante similar, 44 las chicas y 55 los chicos. Luego, claro, luego os explicaré un poco las diferencias, y bueno, me cortas si me enrollo, ¿vale? Por favor. Por ahora, pues Vale. ya. Porque claro, estamos hablando de suicidio, pero sí que quiero explicaros después un poco la diferencia entre ideación, planes, intentos, Sí. y mañana retomaremos un Mañana poco la vamos a idea. retomar eso, Vale. exacto, sí, sí. Pero que sepáis que mucha gente piensa en quitarse la vida, aunque no lo lleve a término. Entonces, si hablamos de porcentajes de ideación suicida, las tasas aumentan muchísimo. O sea, fijaos que en jóvenes, en torno al 27% de jóvenes de 18 a 25 años han pensado alguna vez en quitarse la vida. ¿Vale? Alguna vez no significa que todos los días lo piensen, pero se les ha pasado por la cabeza. Claro, cuando no se le pasa por la cabeza es porque Y está lo han sufriendo dicho. mucho. Lo han Y lo verbalizado han para tener ese verbalizado. dato. Vale, sí, claro, efectivamente. Luego, un dato que también llama mucho la atención es que las hospitalizaciones por autolesiones, no por intentos de suicidio, sino por autolesiones, que luego marcaremos la diferencia, también están aumentando considerablemente. Y ahí nos dirá también nuestro compañero los datos que tiene, ¿no? A nivel hospitalario, pero es verdad que es algo, que es un fenómeno que, bueno, de alguna forma, está feo que lo diga así, pero está de moda, porque los jóvenes copian conductas. Al final es una forma de copiar estrategias no adaptativas de regulación emocional. Y fijaos, han aumentado de 1.270 en el año 2000 a 4.045 en el año 2020. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque después mencionaremos que las autolesiones no suicidas, si son graves, si son recurrentes, si son de varios tipos, son un factor de riesgo muy potente de la conducta suicida. ¿Vale? No necesariamente todos los chavales que se autolesionan van a hacer un intento alguna vez, pero si esto se cronifica es algo serio, ¿vale? Y está aumentando, con lo cual pues es un poco el camino a un posible intento posterior, ¿vale? Y luego es verdad que desde el 2020 pues empieza a haber datos sobre suicidio en menores, que antes o no había o se desconocía, o no se evaluaba, no se recogía bien, y bueno, es algo también a mencionar. Y bueno, esto que claro, como a mí me gusta investigar, pues tengo que poner algún dato así, no reciente, pero que sepáis que esto que os cuento, en datos bastante recientes de metaanálisis. Metaanálisis es un estudio de estudios ahí como muy cañero, ¿vale? Pues en estos estudios muy potentes, pues nos vienen a decir que en torno al 20 y tantos largos por cien de los jóvenes han pensado en quitarse la vida a lo largo de la vida, y si nos vamos al año anterior, que al final es lo que nos indica el riesgo así más reciente, hablamos de un 10%, ¿vale? Hay un metaanálisis de China que habla de ese dato, a nivel mundial lo mismo, y en España estamos en las mismas tasas. Fijaos bajo, hay un estudio de Blasco, y luego nosotros llevamos a cabo también un estudio durante varios años aquí en la Comunidad Valenciana y obtuvimos un 9% de ideación suicida en el último año, ¿vale? Cosa que también pues, es un dato importante. Y luego, aunque no voy a entrar, como causa importante que comentará luego mi compañero, el bullying. Es que yo tengo que decirlo siempre porque sé que aquí hay profesores, orientadores, y es que a mí me ponen los pelos de punta, es que yo lo veo en clínica. Te miro a ti, Blanca, porque de verdad el 90% de los chavales que vienen a la consulta jóvenes te cuentan historias de acoso horrorosas. Y cuando digo acoso no es me han pegado o se han metido conmigo, sino yo iba al patio y nadie me hacía caso, nadie quería ponerse conmigo en los equipos de clase. He sentido la soledad brutal de estar absolutamente dejado de lado. Y esto te deja una huella que es que se arrastra hasta la edad adulta. Entonces yo siempre digo, por favor, es que la labor que hacéis desde los colegios es brutal en detección, en atender bien, en cuidar esto, porque es que es un súper factor de riesgo. Y bueno, y otra cosa súper importante es cuando una persona hace un intento en algún momento de la vida, tiene muchísimo, muchísimo más riesgo de volver a hacerlo en el futuro. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la conducta pasada es el mejor predictor de la conducta futura. Y esto es como las personas aprendemos. Y cuando integramos una conducta, bueno, primero, es como que la almacenamos en nuestro baúl de estrategias, sea buena o mala.
Entonces, como ya la hemos almacenado y cuando es una conducta negativa le hemos perdido el miedo, entonces es más fácil que volvamos a sacarla del baúl y volvamos a utilizarla. Entonces, no minimicemos actos por eso de que nos parecen que no han sido muy graves, que en el fondo no quería, porque esa persona tiene mucho riesgo de volver a hacerlo. Y fijaos que ahí dice que el riesgo inmediatamente posterior es súper elevado. En las 2 semanas siguientes es muy, muy elevado, pero se mantiene al año siguiente, al otro año, ¿vale? Con lo cual la vigilancia de esa persona y el estar pues, conteniendo, ¿no? Amortiguando es como una estrategia muy, muy importante. Vale. ¿Me da? ¿Sí? Esta es un poco me quedan dos cositas y luego ya. Esta es un poco la conceptualización. A mí me gusta hacer una distinción, bueno, a mí no, a nivel de la Sociedad Americana de Psiquiatría se distingue entre conductas suicidas y autolesiones no suicidas. ¿Vale? Hay veces que nos parece como una maraña de conductas parecidas, pero tiene un elemento súper importante que las diferencia. Las autolesiones no suicidas son no suicidas. Es decir, una persona que se corta, que se golpea, que se tira del pelo, que se quema, en principio, ya os diré por qué en principio, tú le preguntas, ¿pero tú te quieres morir cuando te cortas? Y te va a decir, a ver, no, o sea, yo hago esto, incluso a veces para evitar hacer algo peor, o porque me siento tan mal, tan vacía, tan rota o tan roto, tan horrorosamente, que esto me ayuda a manejar el malestar, a regularme, ¿vale? Pero es no suicida. Cuando una persona se toma fármacos o hace lo que sea, y te dice, sí, es que yo quería morirme. A veces es fluctuante, ¿vale? Este deseo, esta intencionalidad, porque claro, morir es algo tan terrible que no es una casilla de sí o no. A veces uno puede desear desaparecer por la mañana, a los 10 minutos no, por la tarde sí, por la noche no, o puede estar crónicamente deseándolo de forma más constante. Esto obviamente es pues, más peligroso. Pero distingo estas dos cosas, ¿vale? No suicidas y suicidas. Porque hay una casilla en el medio de indeterminadas. Pues porque, aunque son cosas distintas cuando una persona se autolesiona habitualmente, sobre todo, por ejemplo, con cortes y quemaduras, que son los tipos de autolesiones más graves, que lo hace o todos los días o casi todos los días, que además utiliza formas diversas. Claro, fijaos, esto refleja un sufrimiento detrás impresionante. Se está habituando a hacerse este tipo de daño, le está perdiendo el miedo, el sufrimiento aumenta, ¿vale? Puede que en un momento determinado, y a mí esto algunas personas me lo han dicho, y es que te digan, mira, hace 2 meses no quería quitarme la vida, pero ahora mismo es que ya no lo sé. Es que hay veces que digo, ¿y si me corto más fuerte y ya me quito de en medio? ¿Vale? Entonces, claro, pasaríamos a lo que es ya una intencionalidad suicida, ¿vale? Es un continuo, pero es verdad que en sí las conductas pues tienen elementos de forma importante diferentes. Y luego abajo veis cómo a la izquierda de todo pone ideas de muerte y al lado pone ideación suicida, ¿vale? Ideas de muerte se refiere a cuando una persona, por ejemplo, te dice, estoy tan mal, Sandra, que es que desaparecería, es que mañana me gustaría no despertarme, ¿vale? Y yo a veces le pregunto, ¿pero eso significa que tú, María, has pensado cómo hacerlo, te quitarías de en medio, o sea, ¿lo harías tú en primera persona? Y a veces te dicen, no, la verdad es que pensándolo así, no porque me da miedo, me da mucho respeto, mi familia, pero lo piensan de forma vaga, pero obviamente hay mucho sufrimiento de la mano. Claro, esto puede escalar a las ideas suicidas, que es cuando ya uno piensa, sí, yo he pensado de una forma más o menos concreta cómo yo lo haría en primera persona, ¿vale? Se va como fraguando, haciendo de forma, se va como concretando. Luego es que me veo fatal. Vale, conductas suicidas preparatorias, ¿vale? Preparatorias al final es, yo puedo mentalmente, cognitivamente hacer un plan, decir, bueno, aún no me he comprado nada, pero lo haría de esta forma o de esta otra. Bueno, me gusta poner ejemplos, pero claro, es que siempre pienso, no quiero dar ideas, pero bueno. Algo muy habitual es, yo tengo medicación en casa y hago acopio. Está bien decirlo también, porque así sabéis que eso es un riesgo. Si uno acumula medicación o tiene un familiar que toma psicofármacos, pues hay veces que uno se va guardando, no se toma lo que le toca para en un momento determinado, ¿vale? Fijaos que luego dice, intento autointerrumpido. Claro, hay veces que una persona puede arrepentirse. Uno puede haber tomado una sobreingesta de fármacos o haberse ido a un piso X y decir, ostras, no. Por lo que os decía, es que
fluctúa mucho. Uno desea, no desea, quiere, no quiere. De hecho, nos contaba una vez, siempre cuento el ejemplo de Vaca, nos contaba el psiquiatra Enrique Vaca, que creo que es un equipo potentísimo de conducta suicida en España, que bueno, una paciente una vez y, pues, iba por un puente y bueno, tuvo como un impulso y se tiró y sobrevivió. Y claro, nos contaba un poco los pensamientos que tenía al caer como de arrepentimiento. O sea, fijaos, que es que en un momento durísimo, cuando uno ya ha tomado la decisión, puede arrepentirse. Yo recuerdo también a una paciente que se había tomado un montón de fármacos, le mandó un WhatsApp a un amigo y le dice, cuida de mi perro. El amigo dijo, ostras, ¿esto qué significa? Llamaron al 112. La chica también me mandó a mí un WhatsApp, con lo cual pues movilizamos. Claro, uno puede, afortunadamente, en el transcurso tirarse para atrás. A veces puede ser que se interrumpa por una tercera persona. O sea, lo digo porque hay veces que decimos, en el fondo quería que le encontraran. ¿Y qué? Genial. O sea, si uno se arrepiente o en el fondo no lo tiene claro y calcula mal, fenomenal. Ahí es donde tenemos que agarrarnos todos, ¿vale? Y bueno, por último, el intento se refiere a cuando pues, uno lo intenta, aunque no finalice en muerte, y el suicidio hablamos cuando pues, uno ha perdido la vida, ¿vale? O sea, ved cómo es un continuo, que es importante que conozcamos las diferencias, porque es que en cualquier momento podemos estar ahí para observar, para detectar, para frenar, ¿vale? Para acompañar. Y la última, esta es una teoría, pero de verdad que tiene muchísima aplicación y mucha evidencia detrás. ¿Vale? No es una teoría que la cuenta un señor y dice, ¡ay, qué bonita es! No, hay centenares de estudios que han probado que esos redondelitos que están en negrita son variables de riesgo muy potentes sobre los que podemos intervenir. ¿Vale? Las dos primeras, fijaos que dice carga percibida y pertenencia frustrada. ¿Vale? Esos serían un poco los factores de riesgo, ¿no? Sí, es una teoría que habla como de factores de riesgo que a nivel temporal se van sucediendo y que pueden llevar a que una persona pegue el salto a hacer un intento. Entonces, las dos primeras son causas psicosociológicas, por eso ahí podemos intervenir a nivel social. ¿Vale? Primero me voy a la de abajo, pertenencia frustrada, que es no me siento parte de nada. ¿Vale? Ese parte de nada puede ser desde la familia, un grupo de amigos, la parroquia, la facultad, el cole, lo que sea. Cuando una persona no se siente parte de nada, pues se siente sola. De hecho, veis en un circulito de la izquierda que pone soledad y cuidado recíproco. Cuando una persona te dice, a ver, estoy rodeada, hay gente a mi alrededor, pero me siento sola. O sea, no percibo de verdad sentir cercanía, vínculo, no lo siento. Pues es un factor de riesgo muy grande. Y es algo percibido, porque de verdad puede haber gente que le esté queriendo, que le esté apoyando, pero que no lo sienta. Yo recuerdo una chica que me decía, Sandra, es que es como si estuviera flotando en el universo, en un vacío oscuro, donde no hay nada, donde no me puedo agarrar a nada. Es verdad que hay gente, pero me siento así, a la deriva. Y lo cuento mogollón de veces porque es que me impactó muchísimo. Dije, madre mía, qué terrible, ¿no? Y luego el cuidado recíproco tiene que ver con el sentir que los demás me necesitan, que yo no puedo dejar tirado, por ejemplo, a mi madre. El otro día me decía una chica también, yo no lo haría por mi madre. Es que me quiere mucho, es que no le puedo hacer esta faena, ¿no? O si tienes hijos que dices, no les puedo hacer esto a mis hijos. O una chica que me decía, mi perro, o sea, mi perro. O sea, cualquier persona que nos hace sentir responsables de ella, eso nos protege. Y la carga percibida tiene que ver... Sí, la carga percibida tiene que ver con sentirse una carga. ¿Vale? La frase sería algo así como, es que todos estarían mejor si yo no existiera. Esto es súper típico, es que se repite muchísimo, muchísimo. De hecho, recuerdo también una chica que me decía, es que sé que si yo me muero, a las 2 semanas van a estar todos aliviadísimos y súper bien. O sea, es un error cognitivo brutal que se trabaja en sesión. Pero claro, es que es falsísimo. Hay veces que, aunque parezca un poco fuerte, poner a la persona en situación y que entienda lo terrible, el dolor horroroso, irrecuperable de perder a un ser por suicidio. O sea, cuando de verdad son capaces de ponerse ahí, a veces conectan con la realidad, ¿vale? O sea, pero claro, refleja la carga. Mi vida no vale, o sea, yo no valgo. Tiene mucho que ver con tener un autoconcepto pues, muy negativo, pues odiarse, no quererse, ¿vale? Cosa que también podemos, obviamente, trabajar sobre ello.
y ahora mencionaré la idea de validación, si no Lucía me reñirá. Ahora vuelvo. Claro, si una persona se siente una carga y se siente sola, vacía, desligada del mundo y piensa que además esto no va a cambiar, que es la desesperanza, porque claro, yo puedo decir, vale, en este momento de mi vida estoy sola, todo es horroroso, pero tiene que aparecer gente, yo que sé, gente que me quiere, o igual no percibo, pero en un momento reaparecerán. Vale, es como hay un rayito en alguna parte, pero es que hay personas que te dicen, es que creo que no va a cambiar, es que no tengo confianza. Claro, ahí es más importante que de esas ideas de muertas y más vagas pase a tener ideas más concretas, más consolidadas. Y luego veis que hay otro círculo que pone capacidad adquirida, ¿vale? Que ahí también se puede, bueno, de esto puede intervenir, se interviene muchísimo, de hecho. Y es, bueno, claro, de pensarlo de forma vaga, de forma más concreta, a pegar el salto, a intentarlo, va mucho porque, claro, es, ostras, o sea, me muero de dolor, pero esto, o sea, me atrevo a hacerlo. ¿Qué factores influyen para que una persona se atreva? Pues este señor Joyner lo llama capacidad adquirida, que puede venir, pues, por ejemplo, de vivir en contextos sociales difíciles, donde el dolor, las agresiones, por ejemplo, vivir en un contexto donde las armas son habituales, donde hay asesinatos, vivir en guerra, o vivir violencia física habitualmente, vivir maltrato dentro o fuera del hogar, ¿vale? Sufrir abusos sexuales, ¿vale? Son factores que hacen que la persona se acostumbre lamentablemente al dolor emocional y o físico, con lo cual va escalando, es como que normaliza el sufrimiento. Me voy a las autolesiones que hemos mencionado antes. Cuando uno se habitúa a las autolesiones, les pierde el miedo, ¿vale? Se pierde el miedo a la muerte y se desensibiliza del dolor, con lo cual es como que va haciendo un camino. Insisto, todo esto nos sirve porque es que cualquier lugar de este esquema, de este engranaje, es bueno para poner freno, ¿no? Sí, me alegra que estemos con esto porque en realidad ya has entrado en lo que serían los factores de riesgo. Sí, pero me dejo muchos, pero esta teoría yo creo que es como muy potente porque nos abre los ojos. Aparecen ya muchos factores que nos sitúan prácticamente, casi uno tendría la sensación, desde fuera, desde no ser un experto en estas cuestiones, es decir, prácticamente todo podría ser un factor de riesgo en algún momento, ¿no? Y entonces me gustaría dar paso ahora a José Vicente para entrar un poco en estos factores de riesgo, porque además a tu formación y a tu profesión de psiquiatra se une también como sociólogo, como antropólogo, poder tener esta visión un poco más, porque aquí sí que aparecen situaciones mucho más antropológicas, más sociológicas, donde aparecen estas ideaciones, bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? Esta intención o algo que no es todavía intención y tiene forma, ¿cómo termina formándose? ¿Cómo termina tomando, buenas, Paco? ¿Cómo termina tomando esta forma, ¿no? ¿Cuáles son esos factores a los que aquellos de nosotros que estamos cerca de estas situaciones y podemos pasar por ellas? Porque uno de los mitos que has dicho es decir, esto le pasa a otros, a mí no, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos factores? ¿Cuáles serían para ti, José Vicente, los que tú destacarías como aquellos factores que debemos tener en cuenta en todo este panorama? Bueno, se oye, ¿no? Sí. Bueno, lo primero agradecer también a Blanca y a Lucía la invitación. Y ya que hablamos de diálogo, sí que comentar que decía Víctor Frank que el diálogo existe cuando uno sale del diálogo de la reunión de una manera diferente a como ha entrado. Sabéis que eso en política prácticamente no lo vemos nunca, ¿no? Cada uno va con su monólogo, son todos monólogos y nadie cambia nada. Diálogo es cuando realmente hay diálogo, nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Bien, por centrar ahora más en los factores de riesgo, yo sí que diría una cosa, matizando un poco ya todo lo que ha presentado Sandra de los datos, y es, yo voy a hablar desde 40 años de experiencia de clínico, de todos los días ver pacientes con intentos de suicidio, ¿no? O por lo menos con ideación. En las guardias de hospitales es donde vemos básicamente las tentativas de suicidio, evidentemente el suicidio consumado no nos llega a nosotros. Decir que tentativas de suicidio, todos los datos son más o menos como los dice Sandra, ¿no? 20-30 proporción por 1. La realidad mía, mi experiencia es que son infinitamente más. Quiero decir, si supierais la cantidad de personas que acuden a las consultas diciendo que se han tomado fármacos y que no han ido al hospital, es bárbara. O
sencillamente bárbara. Y esos datos no constan en ningún sitio. Claro. Pero es que además, cuando uno hace una tentativa, que generalmente cuando acuden al hospital, en la inmensa mayoría de los casos, es por ingesta de fármacos, ¿de acuerdo? Es el tipo de tentativa más frecuente. Sabéis que actualmente, por ejemplo, el varón tiende, en las tentativas consumadas, el suicidio, tiende mucho al ahorcamiento y en la mujer se da mucho más el tema de la ingesta de fármacos y la precipitación. En los suicidios que hemos tenido este año en nuestra área han habido varias precipitaciones. Se suben a la terraza y abajo, ¿de acuerdo? Hemos tenido alguna persona que se ha tirado un 9º piso y ha sobrevivido. Y luego el trabajo, si queréis, luego también lo podemos comentar. Caen en un árbol, en el coche, se rompen varios huesos, pero sobreviven. Entonces, en lo que estábamos, están acudiendo. Hay otro tema de cuando con los fármacos hay tentativa y acuden al hospital. ¿Qué pasa? Que si habéis visto algún caso, conocéis por algún familiar, se les pone el sello de judicial. Nada más entran en la urgencia de cualquier hospital de Valencia. Al poner el sello de judicial, eso conlleva que luego te van a llamar del juzgado. Y mucha gente ya de entrada ya rehúye ese tema con todo lo estigmatizante que puede luego llegar a ser, porque ya consta judicialmente que te has intentado suicidar. Quiero decir, hay muchas... Hay como un tabú, es decir, se evita de alguna manera para evitar entrar en... Si no lo he entendido mal, perdona, Sí. es eso. Sí, Vale. sí, intentar desestigmatizarse, autodesestigmatizarse por esa... Porque es cierto, o sea, me dicen, José Vicente, es que ahora tengo que ir al juzgado, me han citado del juzgado, ahora que ya he superado esto, me llaman del juzgado para remover lo que viví. Eso me pasa constantemente y eso tiene sus consecuencias, pero es así el tema legal. A nivel de factores de riesgo, estamos centrándonos más en la gente joven. Es cierto que sabéis que como factores de riesgo la edad es un factor clarísimo, o sea, en las personas mayores el factor de riesgo aumenta, se incrementan las tasas de suicidio en personas mayores, temas de la soledad, de la vivencia de abandono, de pérdida de sentido de la vida, ¿no? También en personas mayores, mucho más difícil de trabajar desde mi experiencia, ¿no? Porque es como si ya es una vida que mira al pasado, no mira hacia adelante ni en presente, sino que miran hacia atrás, y entonces ahí es un factor de riesgo, evidentemente. El tema del consumo de alcohol y drogas, tanto en personas mayores como en adolescentes, es un tema que está siempre ahí presente, ¿no? Y en adolescentes, bueno, yo tengo 4 hijos y he visto 4 adolescencias, la última la estoy viviendo ahora, y veo unas diferencias abismales de mi hija mayor a lo que estoy viviendo con el menor. O sea, hoy el tema del móvil es espectacular. O sea, a mí ya me genera a veces un sentimiento de frustración que ya no sé ni qué hacer ni qué decir. O sea, realmente hay veces que yo mismo digo, se lo tengo que enseñar a los demás y no sé yo qué hacer yo con lo que me está pasando en mi propia casa, ¿no? Es aquello que decía Aristóteles, del que sabe hacer algo lo hace y el que no se lo enseña a los demás, ¿no? Pues a veces tengo esa sensación, ¿no? De decir, estoy yo enseñando a los demás lo que tienen que hacer y con mi hijo no. Quiero decir, el tema de ver a 4 amigos, porque yo he jugado mucho a que vengan a casa, les invito a una pizza, a ver un partido de fútbol y yo estoy al tanto de lo que va el tema. Es que se conectan con el móvil dentro de la propia casa, o sea, están hablándose por el móvil, en la misma habitación. Entonces, al final están atiborrados de estímulos que generan mucha dopamina y mucho placer, visuales, colores, movimientos. Quiero decir, el cerebro va a 2000 por hora, quiero decir, eso es bárbaro. Estamos generando en una sociedad, ya no solo como sociedad hiperactiva del rendimiento, de la hiperproducción, pues chavales muy hiperactivos. Es otro de los temas que nos están llegando a la consulta. TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, uno detrás de otro. Yo, toda la vida hemos estado muy movidos y muy activos, ahora son todo TDAH. TDAH. ¿Usted cree que hay que darle las anfetaminas? Anfetaminas que no, es que gracias a las anfetaminas va a sacar el curso. Saca el curso y puede hacer un brote psicótico. Sabéis que las anfetaminas son psicoestimulantes. Bueno, hay que ver todas estas cosas. En mi época, cuando yo estudiaba medicina, la gente se tomaba anfetaminas por la noche para quedarse a estudiar. Quiero decir, o sea, eso ya lo viví yo entonces. Consumo de drogas. Es un tema crucial hoy en la gente adolescente. Y no solo adolescente, en la universidad. Yo aquí he estado dando clase en medicina 8 años, que ya tienen 23 años, en quinto, y el consumo de alcohol era por sistema. Incluso había gente que decía, yo no bebo, José Vicente, nos consideran frikis, pero queremos seguir siendo frikis. Ahí está el tema de la identidad, de la búsqueda de la identidad.
algo lo ha comentado también Sandra. Para pertenecer a mi grupo necesito hacer lo que el grupo hace. Al mismo tiempo eso entra en contradicción muchas veces con mi propia búsqueda de identidad y con mi propia rebeldía ante mis padres. Es un proceso también de rebeldía, de rebelarse con B y de rebelarse con V, de quién soy yo, ¿no? Entonces, pero para pertenecer al grupo necesito hacer lo que hace el grupo. A mí eso me pasó personalmente, y aquí hablo desde lo personal. En mi grupo todos fumaban, acabaron luego fumando marihuana y el único que no fumaba era yo. Y me sentía un bicho raro. Yo personalmente me sentía un bicho raro. Cuando eres adolescente no tienes los recursos que tienes cuando somos adultos. Yo ahora, por ejemplo, sentirme un bicho raro para mí me enorgullece. A poco que hurguemos en cada uno de nosotros, todos llevamos un raro dentro. Todos. El problema es que mucha gente no quiere verse dentro, no quiere mirar, prefiere enredarse en el exterior antes que abismarse en su propio interior. Entonces, el tema de la adolescencia, ¿qué conlleva? Esa sensación de ser raro, diferente, de no estar a gusto, todo eso acompañado de situaciones vitales estresantes, véase mudanzas, cambio de residencia, de localidad, véase acoso escolar. El acoso escolar ha existido toda la vida. O sea, yo recuerdo en mi época, es más, recuerdo un chico que lo hacían bailar en el patio del recreo, se burlaba todo el mundo de él, además eran los gamberros y los fuertes, yo también estaba un poco complejado y me retiraba. Este chico empezó a estudiar medicina y en tercero de medicina se suicidó. Lo que pasa es como que hicimos ahí todo el mundo una especie de negación. Este chico arrastraba un tema de acoso escolar gravísimo. Eso está hoy a la orden del día, el acoso escolar. Entonces, en una sociedad más hiperactiva, con adolescentes como más consumidores de alcohol, beber alcohol, si están no sé, hasta falsifican el DNI, no sé si lo habéis visto en el móvil, llevan un DNI falso. O sea, entran a beber alcohol y a comprar alcohol con un DNI falso y lo llevan en el móvil, que eso es alucinante. Consumo de alcohol, impulsividad, todos esos son factores de riesgo de cara a desarrollar precisamente esa conducta suicida. ¿Cómo trabajar con un adolescente? Porque luego nos encontramos que los adolescentes no quieren hablar. Los padres estamos ahí, pero no quieren hablar. ¿Cómo detectar que algo está pasando? Cambios en la alimentación, en el ritmo vigilia-sueño, en el aislamiento, en la ausencia de ejercicio físico. ¿Qué señales podemos detectar que algo le está pasando a ese adolescente? Bueno, tú podrás hablar de eso mucho más, que estás en el tema. Pero esos son datos muy significativos. ¿Qué puedo hacer yo como padre? Pues yo un consejo que siempre doy es atención, dedicación, tiempo, cariño, paciencia. Paciencia, ¿sabéis qué es lo que empieza cuando se acaba la paciencia? Esperanza, que esperanza no es esperar lo que vaya a ocurrir, esperanza es esperar lo inesperable. Porque si no, no es esperanza, es lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y no soltar nunca la cuerda. Nunca, nunca, nunca con un adolescente. Eso es lo peor que le podemos hacer, porque aunque no hable, sabe que estamos. El adolescente necesita ser visto, ser reconocido. Yo me he pasado varias sesiones, y hablo aquí en la seguridad social, varias sesiones que prácticamente el adolescente no me decía nada. Pero yo estaba ahí, voy a estar aquí. Todo esto, además, hoy viene acompañado de un incremento exponencial de lo que llamamos en clínica trastornos graves de la personalidad. No sé si habéis oído hablar de la personalidad límite, trastornos límites. Eso, hay hasta centros ya especializados en Valencia donde incluso en la seguridad social nos permiten derivar a los pacientes allí y la seguridad social se hace cargo de los costos, porque ya no podemos asumir más este tipo de problemáticas. ¿Qué pasa? Pacientes que están acudiendo a los servicios de urgencias constantemente. Y ahí a veces sí que hay conductas que yo diría más bien que son parasuicidas, no son realmente, algo lo has comentado tú también. Yo he tenido pacientes, recuerdo la última joven que me vino, había tomado pastillas y dice, pero es que mi novio me ha dejado, doctor, llámele y que venga aquí al hospital y que vea lo mal que estoy. Es decir, yo no puedo llamar al novio porque te has tomado pastillas, en todo caso llamaré a tus padres si quieres que llame a alguien, ¿de acuerdo? Pero después de una disputa amorosa, que eso es otro tema muy importante en la adolescencia y en la juventud, las disputas amorosas. Se acabó la vida porque esta pareja o me ha puesto los cuernos o se ha ido me ha dejado. Un tema muy importante. Otro tema muy importante también en los adolescentes, los estudios. Veo chavales que están más o menos bien
Y cuando llega la época de exámenes, ahora estamos en época de exámenes, los de bachiller y tal, y que si mordiéndose los dedos, quiero decir, mandan señales de que algo pasa, ¿de acuerdo? Otras señales, los síntomas, las somatizaciones, los dolores de cabeza tensionales, somatizaciones gástricas. Lo he llevado al médico y el médico ha dicho que no tiene nada, que no tiene nada. Yo me acuerdo, hace años yo me consideraba un especialista de la nada, porque cuando decía no tiene nada, vaya al psiquiatra. Entonces yo soy el especialista de la nada. O sea, algo tiene, algo tendrá, si no, no vendría aquí. Yo soy el especialista de la nada. No, es que no tiene nada. Se le está doliendo el estómago, le está pasando algo. En mi opinión, el síntoma es la puerta de entrada al mundo de la persona. Y no hay forma de atravesar un sufrimiento si no lo nombramos, si no le ponemos palabras. Eso es crucial. Aunque cueste y aunque nos cueste mucho con los adolescentes, para atravesar un sufrimiento necesitamos nombrarlo. Yo siempre digo que todo túnel acaba en una luz, pero claro, el túnel lo tienes que atravesar, ¿no? Entonces, hay un dolor real y hay un sufrimiento que de alguna manera podemos intentar evitarlo. Lo que no podemos hacer, o atenuarlo, lo que no podemos hacer es acomodarnos en nuestros padeceres y llegar a lo que muchas veces, y esto se ve también más en personas adultas, el beneficio del síntoma, el papel del enfermo. Yo estoy enfermo, a mí no me digáis nada, ¿no? Cuidadme, que estoy mal. Eso es como una renta que yo puedo obtener. Yo tenía una tía enferma del corazón y nadie le podíamos decir nada, recuerdo de niños, enterró a todos y ella seguía viva, quiero decir. Pero nadie le podía discutir nada, o sea, no se le podía discutir nada. Es decir, ese corazón le dio mucho de sí, quiero decir, un chollo. Lo mismo puede ocurrir con otros temas, el beneficio del síntoma. No, yo soy muy mal estudiante, como soy muy malo, me autojustifico y suspendo. No, cuidado. O sea, no podemos desresponsabilizarnos de nuestra responsabilidad. Tú esfuérzate y si luego te suspenden, pues mira, mala suerte. La vida no se acaba ahí. Eso es fundamental transmitirlo. La vida no se acaba ahí, la vida continúa. Eso, precisamente, estaba escuchándote enumerar todos estos factores con un punto de agobio, haciendo una checklist casi, pensando en mis hijos también y pensando... y pensaba, bueno, todos estos factores yo creo que os ha pasado a todos lo mismo. Corregidme si me equivoco, no, mira, sí, esta también la conozco. Podríamos poner casi ejemplos a los factores que ibas enumerando, ¿no? De alguna manera. Es decir, todos tenemos una experiencia de estos factores que nos comentabas, José Vicente, y quería dar paso ahora a Marta, precisamente porque tú estás en contacto con esos factores a diario, es decir, los ves. Y también pensando un poco en algo que has dicho al final, que me ha gustado mucho, decía, no nos podemos acomodar en el síntoma, hay que ir a la raíz de ese síntoma, ¿no? Es decir, hay que darle la vuelta a la tortilla de alguna manera y no lamentarnos y quedarnos en una especie de, ay, es que se me dan mal los estudios, sino buscar, decir, bueno, y de todo esto, de alguna manera podemos salir, hay un rayo de esperanza, ¿no? Y la pregunta que tenía para Marta guardada era un poco esto, ¿no? En tu experiencia, viendo todo esto, ¿no? Viendo todos los datos que ha presentado Sandra, yo creo que apabullantes, todos los factores que has ido enumerando también, desde tu larga experiencia, José Vicente, ¿no? Ir viendo un poco todo lo que nos podemos encontrar, que además creo que es algo de lo que hemos podido tener todos experiencia de alguno otro de los factores. Y tú, Marta, ¿qué has encontrado? Y si desde ese contacto a diario, porque fijaos el primer mito que hablaba antes Lucía, solo los psiquiatras y psicólogos pueden ayudar, y tenemos una psicóloga, un psiquiatra y tenemos una orientadora de un centro escolar. Entonces, es decir, ¿solo psiquiatras y psicólogos podemos ayudar o esto es algo en lo que estamos todos? Es decir, ¿estamos todos aquí o solo están los especialistas y es mejor? No, esto, lo que decías tú, ¿no? Esto no podemos hacer nada y entonces te lo derivamos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia? ¿O tienes alguna historia que creas que pueda ejemplificar bien algo? Y un rayo de esperanza, algo, porque si no, terminamos tu primer diálogo diciendo ¡puf! Y gracias porque hay que situar bien las cuestiones, pero eso sería un poco lo que te diría, Marta. Pues claro, después de esta situación, ¿no? De este contexto dices, ¡hala! ¿Y ahora qué? ¿No? Claro. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Entonces, a mí no sé, me sale decir, menos mal que estáis aquí, toda esta gente está aquí, ¿no?
Menos mal que estamos aquí. ¿Por qué? Porque yo a lo largo de estos años de contacto con infancia, adolescencia, juventud, ¿no? Desde pequeñines hasta universitarios, es decir, qué importantes han sido ciertas figuras que el alumno, como alumno, se ha ido encontrando, ¿no? en el recorrido. Y yo sé que los profesores, los orientadores, los catequistas, los padres, aunque creáis que no a veces, no durante la adolescencia, no pasáis sin pena y gloria. O sea, dejáis una impronta. Y yo tengo, en ese sentido, me considero una privilegiada. ¿Por qué? Porque el orientador está en el cole, pero no está dentro de clase, sino que está en el cole, pero es como un poco satélites. Me viene a la mente un poco la imagen de dron. Desde lo alto un poco empiezas a ver, ¿no?, las dinámicas entre alumnos, esos vínculos que el alumno empieza a generar con algunos profesores, con otros no, que esas llamadas de atención, esas conductas, esos síntomas, porque además de dolores de barriga, también están esas conductas disruptivas, ¿no?, que le llamamos disruptivas, y que son síntomas de que hay un sufrimiento subyacente. Entonces, me han invitado a leer, que conste, perdonad que saque el teléfono porque lo tengo que leer textual, es la historia, es el testimonio, de hecho es una publicación de redes sociales, cosa que me repateo un poquito, pero también están para esto, ¿vale? De una exalumna del centro, del colegio donde yo trabajo, el colegio de donde yo trabajo, que escribió hace un tiempo. Lo voy a leer textual, para que entendáis un poco por dónde quiero ir, ¿vale? Dice así: tenía 12 años. Por alguna razón, que más tarde llamé por su nombre, TDAH, era muy impulsiva. Las clases no me motivaban y mi falta de atención e interés era evidente. Aún así, mis notas no eran malas. Los profesores me daban las notas de los exámenes con cierta resignación. La chica del notable, nunca pasas del notable. A mí me parecía que estaba muy bien sacar un 7 habiendo estudiado como loca unas horas la noche de antes, algo que me parecía inútil. Para mí era un gran logro. No tienen idea, pensé. Solía regirme por la ley del mínimo esfuerzo. Dejaba todo para última hora. Un día el profesor de lengua nos puso una tarea. Debíamos buscar algunas palabras en el diccionario y copiar las definiciones. Yo siempre heredaba todos los materiales de mis hermanos, pero esta vez estrené yo el diccionario. Era precioso, nuevo, olía genial. Me senté en mi escritorio con mi diccionario nuevo y mis bolis de colores e hice una pequeña obra de arte copiando la definición completa de cada palabra. Al día siguiente el profesor, en lugar de sacar a relucir todas las veces que lo había hecho mal con la horrible frase de «ves como cuando quieres», o pensar que no lo había hecho yo como habían hecho otros profesores, me dijo: enhorabuena, estoy impresionado. Por fin alguien valoraba mi esfuerzo. Al día siguiente volví con mis deberes bien hechos. Al tercer día, tras corregir mis ejercicios, dijo con voz autoritaria: María, tráeme tu agenda. Le di mi agenda desconcertada y escribió una nota a mis padres que todavía guardo con cariño. El comportamiento de su hija en clase de lengua y literatura está siendo extraordinario. Ese año saqué un sobresaliente y años después en el selectivo saqué un 9 en latín. Eso subió mi nota media lo suficiente para entrar en la carrera que quería. Hoy soy terapeuta infantil. Son ya más de 10 años trabajando con niños que aprenden de manera diferente. Mi trabajo consiste en encontrar la forma de sacar su potencial y enseñar a los adultos a utilizar las palabras y estrategias adecuadas para hacerlo. Porque las palabras pueden cambiar el destino de una persona. Gracias, Antonio. Entonces, esta publicación tiene un tiempo y yo pude ser testigo de este profesor leyendo esta publicación que no sabía que existía. Entonces vi su cara de sorpresa. No se podía creer. Dice: es que yo no me puedo creer que algo que yo ni siquiera recuerdo que he hecho haya tenido ese calado en una alumna, ¿no? Entonces, imaginaos si es un tema, si esto ocurre con algo más sencillo, ¿no? Un sufrimiento un poco, digamos, más sencillo, no menos válido. Imaginaos con aquellos alumnos que tienen sufrimientos tan grandes que se infligen autolesiones, que hacen tentativas de suicidio. Entonces, yo que veo que vuestro papel como profesores, padres, madres, catequistas es fundamental. Es fundamental porque ayer teníamos un encuentro de orientadores que
que tenemos varios al año y la verdad es que es una suerte. Y hablábamos justo de esto, digo, qué bien me viene esto, ¿no? Hablábamos de cómo este acompañante camina al lado de este alumno, ¿no? Que está solo, pero está solo porque no tiene vínculos. O sea, nosotros vemos adolescentes que, o sea, yo llego los lunes, les doy clase a los de cuarto de eso, que son los más mayores del cole, y digo, ¿qué tal el fin de semana? Dicen bien, algunos dicen mal. Y digo, ¿qué habéis hecho? Me miran como diciendo, ¿qué voy a hacer? Nada. Digo, ya, pero ¿qué habéis hecho? ¿Habéis salido? ¿Habéis hecho? Nada. Entonces, en concreto le digo, ¿tú qué has hecho? Comer, dormir, estar con el móvil, jugar, y digo, y el resto del tiempo hice intentar comer y dormir más. O sea, y eso es lunes tras lunes. Es decir, ¿cuántas horas pasan los adolescentes en los coles? ¿Cuántas horas pasan los jóvenes en la universidad? ¿Cuántas horas pasan los jóvenes, los adolescentes en una parroquia, si tienen vida activa en una parroquia? Entonces, todo ese tiempo es oro y durante ese tiempo se cruzan con todos nosotros. Entonces, no da igual lo que le digas a una chica adolescente que se reincorpora al cole después de una tentativa, no da igual. No da igual que en cuanto te la cruzas por el pasillo, la pares y le digas, me lo invento, María, qué alegría verte, qué bien que estás aquí. Menos mal que estás aquí, ¿no? No da igual decirlo que no decirlo. Entonces, muchos de nosotros ante una cosa tan fuerte, ¿no? Que es de, ostras, a mí la primera vez que me dieron la noticia de que una alumna mía había intentado suicidarse, me derrumbé y dije, no puede ser. Y te asaltan todos estos pensamientos que imagino que vosotros estáis súper familiarizados, ¿no? De qué he dejado de hacer, qué he hecho mal, qué podría haber hecho y no he hecho. Entonces, luego ya eso se va ordenando, ¿no? Pero dices, no puede ser. Pero luego vas viendo que al final, que llega un alumno y te diga, mira, es que estoy un poco asustado porque el otro día iba a cruzar y cuando iba a cruzar y estaba en rojo dije, a ver si cruzo y me atropellan y así descanso. Entonces te alegras cuando empiezas a ver lo valioso que es la figura, que esas figuras que tienen todos los días en el cole, al principio te daba un poco de miedo, empezaban a decirlo y decías, no me lo digas, que es que entonces tengo que activar no sé cuántos protocolos, avisar a no sé cuántos, avisar a no sé qué fiscalía, ¿no? Porque eso es una parte. Pero luego está la otra que es mucho más valiosa, que es la de acompañar. Al principio da un poco de vértigo. Después dices, qué bien. Porque como ha dicho Sandra y después ha dicho José Vicente, lo que no se dice, no se ve. Exacto. Entonces, qué bien que este alumno ha sentido que en este contexto que para estas personas es valioso, lo suficiente como para que entre en mi despacho en un momento en que yo tengo una cara de agobiada, que no me la aguanto, como que para que interrumpa una reunión y me digas que tengo que hablar contigo. Ahora, sí, es súper importante, ¿no? Y venga y lo diga, porque es que el chaval, que el adolescente, que habla muy poco, ya lo sabéis, si estáis aquí es porque lo tenéis cerca, exacto, que hable, eso ya es, oye, aquí hay un trabajo potente de todo este claustro de profesores que se cree que no pinta nada muchas veces, ¿no? Sobre todo en secundaria. Muchos profesores porque los maestros aún han estudiado magisterio, es una vocación muy vocacional, ¿no? Pero los profesores muchas veces llegan a ser profesores después de estudiar ingeniería, derecho, geografía, historia. Y se ven como inútiles emocionales o inútiles a la hora de gestionar estas cosas. Y sin saberlo, vosotros, si conocierais a este Antonio, eso lo decía Lucía y se reía. Digo, es que Antonio lleva los zapatos brillantes todos los días, impoluto, es que es jurista. Entonces yo le contaba esto y me decía, es que no me lo puedo creer, Marta. Es que me pellizcas, no, es que no me lo puedo creer. Entonces, qué importante que estéis aquí, ¿no? Porque qué importante es que esta persona que camina junto al alumno, que no tiene la intención, ayer lo decían en la fundación, decían, no para cambiarlo, ¿eh? O sea, seguramente ese alumno, si tiene una intención, probablemente llegue a intentarlo, ¿eh? No, quiero decir, no vas a salvar su vida, ¿eh? No eres el héroe. Simplemente estás al lado ¿para qué? Para que él vea que para ti es valioso. O sea, que su vida, su sufrimiento, todo eso vale la pena. Vale mucho la pena. Entonces, yo eso cada día lo veo, ¿no? Cada día lo veo porque de un síntoma, nada absurdo, este martes, sí, entro mucho en esto,
Tú me cortas, ¿eh? Vamos ya. ¿Sí? Vale. Pero acaba con Cuento esta anécdota y ya Sí, sí. está. Un alumno de tercero de ESO que le hizo una falta de respeto a una profesora, pero de esas que todo el mundo en la sala, madre mía, ¿cómo toleras esto? ¿No? Y entonces pues sales, tienes una especie de resorte que te hace saltar de la silla para decir, a ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿En qué puedo ayudar? Y después de estar 20-25 minutos intentando hablar con el alumno, pero tú entiendes que eso no lo puedes hacer, pero tú entiendes que eso es muy grave, pero tú entiendes, se retiró todo el mundo y me acerqué yo con un compañero y le pregunté, ¿pero qué te pasa? Solo le pregunté, ¿pero qué te pasa? Y entonces a partir de ahí se pasó 1 hora y media llorando y solo podía llorar. Porque había alguien que le había dado permiso de abrir esto, ¿no? Decía, el síntoma es una ventana. Dice, jolín, solamente tienes que abrirla, solamente, ¿no? Claro, si preguntas qué te pasa, luego te tienes que hacer cargo de lo que te cuente. ¿Sabes? Sostenerlo. Claro, sostenerlo y hacerte cargo. Y decirle, oye, esto me lo has contado en la intimidad, yo entiendo que tú quieres que esto no se lo cuente a nadie, pero es que esto es muy importante que tú me des permiso para yo contarlo a esta persona y esta, porque necesitas ayuda por esto, por esto y por esto, ¿no? Marta, muchísimas gracias. Me sabe mal porque yo creo que podríamos, ahora sí que hemos abierto bien un melón, muy bien, yo creo que hemos sentado las bases para el resto de las jornadas de hoy y de mañana. Ha merecido la pena alargarnos un poquito más. Esto está abierto, estaba mirando de vez en cuando a ver si hay alguna pregunta, que no sé si hay. Yo creo que ha sido una panorámica extraordinaria. Hemos ido casi de los estudios, de los metaanálisis más sesudos. Solo he dicho uno. No, Contenido. importantísimos. No, pero es que yo creo que esos son esos síntomas que aparecen en la sociedad, que vemos luego en los periódicos, que vemos en la televisión y decimos, ostras, ¿esto dónde sale? Entonces, pues sale de aquí y hay una realidad detrás. Y hemos ido de ahí, hemos ido excavando poco a poco hasta llegar a historias casi Víctor Franklianas, ¿no? Historias de vida, de búsqueda de sentido, ¿no? De abrir una ventana a poner nombre a las cosas y poder, eso, no vamos a salvar a nadie, ¿no? Pero poder ofrecerle la posibilidad de buscar una ayuda, de buscar una solución, ¿no? Entonces a mí, yo he pasado por... me he emocionado desde el principio, he dicho qué importante es estar aquí, qué suerte tengo de estar aquí, como filósofo que piensa sobre la muerte, que es el gran pensamiento de la filosofía, pero también como docente que soy, que estoy con jóvenes, ¿no? Entonces, os lo quiero agradecer. Insisto en... Sí, hay un micro para hacer preguntas. Si no las queréis hacer a través del... Para los tímidos y muy tímidos lo podéis hacer a través del código que las puedo leer aquí. Y los que no, levantáis la mano y hay por ahí un micro. ¿Por aquí han levantado la mano? Bueno, modero yo, ¿no? Vale, bien. ¿Alguna pregunta más? Y así, si levantáis la mano ya, cuento para no alargarnos demasiado. Ahí hay una segunda pregunta. Vamos a hacer 3. Os pido, sí, por favor, que las preguntas sean concretas, en la medida de lo posible. Luego vamos a tener ocasión, hoy y mañana, de charlar y de hablar y de iniciar conversaciones, ¿no? Entonces, buenas. adelante. Muchas gracias por la pregunta. He visto que habéis comentado que el origen de las, por lo que he entendido, el origen de las causas de que hayan estos suicidios, ¿no? Muchas veces es ese sentimiento de, por una parte, o soledad, de que se siente solo entre mucha gente, o de autoodio percibido, ¿no? A sí mismo. Me gustaría preguntaros si pensáis que de alguna manera esto se puede relacionar con las heridas, o si pueden haber heridas de infancia que haya sufrido esa persona en algún momento. Si es así, ¿qué tipo de heridas concretamente serían y por qué se causan? Y también en lo respectivo a la esperanza que habéis comentado después, ¿pensáis que habéis comentado también de que hay algunas personas que a lo mejor lo están pasando mal, pero tienen ese rayito de esperanza que les permite salir adelante y otras no? ¿Pensáis que esa esperanza que tengan estas personas o no la tengan puede estar relacionado también con el aprecio que hayan podido tener también de pequeños por parte de sus figuras, pues su padre, su madre? En este sentido, no sé si me explico bien. Supongo esa es la pregunta. Sí, muchas ¿no? gracias. Sí, pues... ¿Puedo? Y sí, luego- sí, claro. Bueno, primero, a tu pregunta inicial, resaltar que es verdad que la conducta suicida es
ofrece causas múltiples. O sea, yo he puesto esa teoría porque es verdad que esas variables son importantes, pero hay muchas otras que ha mencionado José Vicente y muchas otras que no hemos dicho, y es tan complejo que no, por favor, que os quedéis la idea con que solamente la soledad y esto. Respecto a tu segunda pregunta, por supuesto que experiencias dolorosas, traumáticas en la infancia, o sea, al final es la cara B de un apego seguro, que es verdad que no vamos a abrir el melón del apego aquí, no sé si luego saldrá a lo largo de las jornadas, pero claro, eso sí que me lleva a enlazar con el concepto de validación y de aceptación incondicional desde la infancia, ¿no? A mí me gusta mucho mencionar, Rogers hablaba de aceptación condicional e incondicional con los hijos, y luego extrapoló este concepto a la psicología. Y tú aceptas incondicionalmente a un hijo cuando lo quieres, a pesar de todo, más allá de lo que haga, sea como sea. Cuando lo quieres como persona y con su individualidad y unicidad. Si lo quieres condicionalmente, lo quieres si estudias Derecho, si haces Medicina o si sacas 10. Y eso por dentro es que genera un esquema de ¿soy yo el que valgo? ¿O solo mis resultados de acuerdo a lo que otro quiere que viva? Entonces, eso es súper importante, eso en clínica se ve continuamente. O sea, la gente que sufre empiezas a rascar y te ves heridas de infancia que pueden ser desde muy graves, como el abuso, hasta que mi padre creo que no me quiere, porque no le gusta como soy, porque querría que vistiera de otra forma y visto de esta. Y eso es súper importante. Mañana lo relanzaremos, ¿no? Pero es que es la idea de la validación, de si sufres yo valido tus emociones, yo las entiendo. O sea, yo cuando alguien se autolesiona le digo, es que te entiendo que te cortes, entiendo que incluso quieras quitarte de en medio, o sea, no lo comparto, vamos a buscar formas alternativas, pero no te voy a juzgar, es que te entiendo perfectamente, incluso, a ver, te entiendo, pero tampoco, porque no me puedo poner en tu lugar y en tu sufrimiento. Y es, de verdad, yo creo que es uno de los aspectos clave, o sea, validar, al final es querer de una forma genuina y global a lo que es la persona. Bueno, que parece fácil, pero es súper complicado. José Vicente. Sí, claro que influye, es obvio, ¿no? Que somos hijos de nuestro pasado, pero no esclavos de nuestro pasado, y somos padres de nuestro futuro. Es decir, somos la síntesis de lo heredado biológicamente, de lo adquirido en nuestro entorno familiar. De hecho, sabes que los niños, los hijos son de alguna manera el termómetro del clima familiar, ¿no? Y también somos la síntesis de lo decidido. ¿Qué decido hacer yo con lo que han hecho conmigo? Y esa es nuestra parte de responsabilidad. En terapia, que a propósito de lo que estaba planteando también antes Marta, terapia es acompañar, es acompañar. Y muchas personas se sienten más acompañadas por personas que no son profesionales, incluso voy a ir más allá, han llegado a la institución y se han sentido maltratados por la institución, eso hay muchos casos, y bueno, tú que eres filósofo, en el Egipto ptolomeico, terapeuien significaba el cuidado de los lugares sagrados. De ahí venimos, cuidado de los lugares sagrados. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿De acuerdo? Entonces, claro que la infancia es crucial, pero luego está el tema de cómo puedes tú, en ese proceso de crecimiento personal, de alguna manera también empoderarte de alguna manera para tener capacidad de que la vida se entiende mirando atrás, pero se vive mirando hacia adelante. O sea, yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí que puedo cambiar la forma de mirar mi pasado. Y no entender que me traumatizaron, porque también puede, en lugar de un trauma y después una disociación y todo lo que viene detrás, un crecimiento postraumático se puede dar también, y eso es lo que trabajamos. Se hizo la luz. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo, Marta. Creo que eso que has dicho es muy valioso porque tenemos una dificultad añadida, que es que por la absorción del tiempo de los adolescentes por parte del móvil, porque hace poco en una actividad en clase dije, vais a sacar vuestros teléfonos como excepción y vais a mirar tiempo de uso, y la media era entre 8 o 9 horas diarias. Entonces dije, esperaos, que es que no me salen las horas del día. Entonces estáis 8 en el cole, más 8 son 16, claro, y las otras 6 dicen durmiendo. Digo, claro. Entonces, girando en torno a esa rueda de hámster de superficialidad. Entonces, ni siquiera saben entrar. No solamente es que no saben interpretar bien, es que no saben entrar. Entonces, cuando les dices que quieres estudiar el año que viene, cuando terminas cuarto de eso, me dicen, yo qué sé. O sea, ¿qué se te da bien? Yo qué sé. ¿Qué te gusta hacer? Yo qué sé. ¿No?
Entonces, qué importancia esa terapia para al menos empezar a entrar. Pero qué difícil porque el tiempo está copado por ese teléfono. Muchas gracias. Por allí teníamos otra pregunta. Y ya la última, sí, allí. Y la última, ¿no, Lucía? Bien, muchas gracias por vuestra charla. Era sobre lo que ha comentado José Vicente, de aquel compañero que acabó quitándose la vida porque estaba solo. ¿Qué podemos hacer para, como aquella canción, se buscan valientes, que acompañen al que está en esa situación? No sé si, por vuestra experiencia, ¿cómo trabajamos los compañeros de estas personas que están con ideaciones suicidas, que se sienten abandonados? ¿Qué se puede hacer para buscar compañeros que le echen una mano? Gracias. Eso es súper difícil, ¿sabes? Lo más fácil, ¿sabes qué es? Hacer protocolos y algoritmos de qué es lo que se hace en los planes que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana, que lo tenemos, de intervención sobre el paciente suicida. Algoritmizar y protocolizar es una forma de inmunizarnos ante el dolor ajeno, ¿de acuerdo? Entonces, hablaba Marta de qué profesores de historia, de geografía, que no entendían de las emociones. ¿Y cuántos médicos no entienden absolutamente nada de las emociones? Pero si yo te contara, o sea, el tema de la medicina es escandaloso, no entiende nada. Al hilo de lo que tú dices, ¿cómo acercarse a esas personas? Yo lo veo complicado, no me veo en este momento darte la respuesta, pero estar en qué tipo de vínculos puede crear, porque lo fundamental es que cree vínculos. Eso es lo más importante, que se sienta persona, ¿no? A nivel ámbitos, hablabas de parroquia, de grupos deportivos, de espacios de socialización. Creo que el ejercicio físico y el deporte socializa bastante, aunque hoy tiende a ser muy competitivo, sobre todo esto que vemos en el fútbol, en el cauce, pero bueno, es un espacio de socialización. Y desde los padres y de las personas más próximas a esa persona, de alguna manera orientar y pedir ayuda a los orientadores y a los profesionales. Pero nunca podemos asegurar, nunca, que una persona no se vaya a suicidar. Nunca. Eso no lo podemos asegurar ni garantizar nunca. Yo he visto personas con intentos de suicidio y con comportamientos muy histriónicos acudir miles de veces a urgencias y todo el mundo sin hacerle caso, y un día va y suicidarse. O sea, lo digo por experiencia, nunca nadie eso lo puede asegurar. Estar, yo te diría que estar es lo más importante, acompañar lo que ha salido aquí. Y no sé si Marta puedes ahí aportar tú desde tu experiencia y tú como psicóloga. Yo una cosa relativa a algo que habéis dicho antes, que habéis dicho es verdad que a lo mejor desde la escuela el profesor no puede salvar. Yo creo que sí. Yo creo que hay veces que simplemente un giro de esta persona está confiando en mí y me ha abierto esa ventana y se hace un giro. O sea, por eso es que el papel de todos es súper importante y cualquiera puede ser esa ventanita. Yo lo que he visto es que ha sido determinante en lo que... Porque claro, una clase de, me imagino, cuarto de eso, y si un alumno a una alumna hace una tentativa de suicidio, el cómo reaccione el cole es fundamental. ¿Para qué? Para que el resto sepa si este es un lugar seguro. Exacto. O sea, si yo puedo llegar aquí un día y decir, oye, es que yo me siento así, es que tengo este pensamiento. ¿Por qué? Porque hay un precedente. Entonces, la manera en que los coles, en concreto los diocesanos, lo abordamos es de, espera, esto es una oportunidad. Entonces, no vamos a correr un velo. O sea, vamos a hacer una sesión grupal y vamos a decir, bueno, ¿sabéis lo que ha pasado, no? Bien. ¿A partir de ahora qué? Entonces, eso sienta un precedente. Yo creo que tiene que ver con asumir la responsabilidad. Hablábamos de la responsabilidad que tenemos todos en esto y estaba pensando, y me ha venido a la mente, el último libro, esto es lo malo de invitar a un filósofo a moderar esto, el último libro de un filósofo, Josep María Esquirol, que acaba de publicar ahora mismo, este libro se llama La Escuela del Alma. Y empieza así, porque tiene que ver con cosas que habéis dicho, y así ponemos un broche filosófico. Dice, hay casa porque hay intemperie,
y la intemperie pide amparo. Hay escuela porque hay mundo y el mundo pide atención. Lo importante que es preguntar, qué bien que estés, que prestes atención, que abras esa ventana de la que hablabas, ¿no? Que reconozcamos que hay unos datos que nos dicen, oye, aquí está pasando algo. Estamos atentos a esto, que abramos los ojos y estemos atentos. Hay casa y hay escuela porque en el amparo y en la atención cada uno puede hacer camino y madurar para dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Más casa y más mundo. Y esto es algo que seguramente saldrá, y es que aquel que ha pasado por esto hace más casa y más mundo. Es decir, porque sabe que la casa y el mundo, decía Jorge La Rosa, un profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, que la escuela, eso de las escuelas abiertas y salir la escuela, la sociedad y tal, las escuelas son 4 paredes en las cuales los alumnos están seguros, se sienten seguros y pueden hacer cosas en la seguridad de estar en un lugar en el que se les presta atención y son, de alguna manera, algo que repetimos los educadores muchísimo, son el centro, pero no en el mal sentido del centro mimado, sino el centro porque merecen esa atención. De manera que una escuela que funciona así, que una casa, una familia, ¿no?, que es tan importante, y lo decíais, que funciona así, también va a generar más casa y más mundo. Es decir, más atención, más amparo y más cuidado, ¿no? Que es un poco, yo creo que es un poco por lo que estamos aquí, ¿no? Ver cómo es posible responder a esa soledad, ¿no?, de este compañero, ¿no? Que no hubo casa para él, no hubo escuela, no hubo amparo, no hubo atención y entonces sucedió lo que sucedió, ¿no? Pues generar más casa, más amparo, más atención, más escuela, ¿no? Escuela en ese sentido, ¿no? Creo que ahora es, no sé si ha ido Lucía, creo que ahora es la pausa, ¿sí? Brevísima, o seguimos del tirón. Podríamos seguir hablando, ¿no? Venga. Yo hago doblete. Entonces, Que vais a acabar de mí hasta el gorro. Tú no te levantes. sí, A ir al baño. pero el que no se tenga que levantar, que no se levante, ¿eh?